Ahora sí. La ecuación de elipse es muy parecida a la del círculo, solo que hay otros coeficientes ahora. Ahí va, están estos coeficientes A y B. Entonces, esto sigue siendo el radio, R es el radio. Esta está centrada en el origen, está centrada en 0, 0. Y yo no sé si ustedes se acuerdan del cálculo 1, cuando ustedes tenían una función f de x, qué es lo que pasaba si ustedes pasaban a f de ax, por ejemplo. ¿Qué le pasaba al gráfico de la función, se acuerdan? Cuando multiplicaban la variable por una constante. Era como que se alargaba en el eje de las X. Se alarga o se contrae dependiendo si es mayor o Sí, igual a 1. dependiendo de si era mayor a 1. Entonces esta es la misma idea. Es como que teníamos un círculo antes, pero ahora lo que estamos haciendo es alargando o contrayendo los ejes. Entonces nos queda una elipse, ¿no? Si ustedes agarran un círculo y la alargan de un lado, les queda una elipse. Esa es la idea geométrica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Ustedes tienen, por ejemplo, algo así. Entonces ya no es un círculo, es lo que llamamos una elipse, y lo que está pasando es eso, el eje X, digamos, se alargó o se contrajo por la cantidad, o sea, 1 sobre A, y el eje Y también. Justo en el caso en que A es igual a B, nos queda el círculo. Entonces los dos ejes son iguales, digamos. Pero en el caso donde A es distinto de B, los ejes son distintos. O sea, el largo de los ejes. Entonces nos queda la elipse. Bien. Y bueno, geométricamente podemos darle significado a este A y B. Si ustedes, por ejemplo, ponen I igual 0, I igual 0, ustedes tienen que X sobre A al cuadrado tiene que ser R al cuadrado, entonces X sobre A tiene que ser R. Entonces quiere decir que esto de acá vale A y esto de acá vale menos A. Análogamente, si ponen X igual a 0, les queda que I sobre B al cuadrado es R al cuadrado, entonces I sobre B es R. Entonces este corte acá es B y este corte acá es B. Es menos B. Bueno, tenían ciertos nombres, no sé, mi eje mayor, mi eje menor, no sé qué. Te podía dar otras cosas, pero creo que con esto vamos a estar bien. O sea, entender qué significan estos coeficientes acá. Y geométricamente, ¿se acuerdan qué significa la elipse? O sea, como lugar geométrico, ¿qué es la elipse? Es un poquito más complicada esta. O sea, geométricamente la elipse es el lugar de todos los puntos cuya distancia, cuya suma de la distancia a dos puntos fijos es constante, que son los llamados focos de la elipse. Tienen dos puntos ahí y lo que hacen es, para cada punto del plano, suman esta distancia con esta distancia. ¿Bien? O sea, lo pueden construir otra vez con piolitas. Ustedes agarran dos clavos, agarran dos piolitas y las unen y empiezan a girar las piolitas, ¿bien? Que estén juntas siempre, y eso le va a formar una elipse. Justamente porque son todos los puntos cuya suma de distancias a estos dos puntos es constante. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que cuando A es igual a B, estos dos puntos coinciden.
y tiene el círculo. Cuando los puntos coinciden es lo que llamamos el centro del círculo. Acá creo que no dibujé la piolita, pero si ponemos la piolita, lo que pasó acá es que los dos focos que estaban acá, cuando A y B son iguales, les quedan en el medio. Entonces, bueno, les queda un círculo. Entonces vamos a escribir de vuelta cómo sería la ecuación de la elipse con otro centro. Este le voy a poner por las dudas, centro es 0, 0. Entonces, le mostré esta manera de pensarlo porque sirve para cualquiera. Entonces, tienen la ecuación de una cónica en su forma, digamos, central de origen. ¿Cómo hacen para, si no se la acuerdan, cómo hacen para hallarla centrada en otro lado? Bueno, recuerden que es lo mismo mover el origen y después hacer la ecuación. Entonces, con el mismo argumento, la ecuación de la elipse centrada en otro punto, en AB, AB no porque ya tengo usando acá, en CD de radio R, nos queda, ¿cómo nos va a quedar? A ver, ¿se animan a tirar algo? X menos C y el... No, X menos C y menos B todo eso al cuadrado sobre el mismo A y el mismo B. Ahí va. ¿No? Pensando en la idea de hoy, lo primero que hacemos es mover todo el eje cartesiano para que el origen quede en CD y después aplicamos la ecuación de la elipse, que nos dice que es, bueno, el origen sobre A al cuadrado más el otro punto del origen sobre el B al cuadrado igual a R al cuadrado. Entonces, otra vez lo que estoy pensando es eso, primero muevo el origen a donde yo quiero que esté centrado y una vez que lo tengo ahí, aplico la ecuación de la elipse. Brian, una pregunta. Sí. ¿No es igualada a 1 la ecuación de la elipse? Bueno, la podés poner igualada a 1 si querés, O porque R. lo arreglás con estos coeficientes después. Y me perdí, si no, ¿cuál sería R? R es el radio. Yo lo que digo es que si vos pones, mira, fíjate esto, x al cuadrado, x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces yo divido todo entre r al cuadrado, me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado r al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado r al cuadrado igual 1. Y yo a esto le llamo a' ahora. Entonces me queda, o sea, a' al cuadrado. Ah, claro. Poner esa. Está, ya entendí. O sea, te queda lo mismo, digamos, podés pasar de una a otra. Bien. Más y sobre b' al cuadrado igual a 1. Bien. Entonces sí, la podría haber visto como igual a 1 igual a un r al cuadrado, da lo mismo. Porque digo, con estos coeficientes después lo arreglan. Si no se quieren complicar, piénsenlo con igual a 1. Y bueno, después tienen que ver cómo arreglar los coeficientes. O sea, vamos a ponerlo igual a 1, sí. Porque digo, esto que estoy diciendo de radio está mal dicho, ¿no? Porque en elipse el radio no tiene mucho significado. ¿Qué es el radio de una elipse? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, ahí va mi pregunta. ¿Cuál era el radio? Está bien la pregunta, ¿sí? ¿Qué sería el radio de una elipse? No tiene mucho significado. Pero te digo, lo podemos llevar a la otra forma haciendo eso. Con los coeficientes A y B jugamos con eso. ¿Te entendió por qué queda así la ecuación de la elipse corrida, digamos, con otro centro? ¿Sí? Buenísimo. Me sale. Entonces, vamos con otro. Este es uno que yo supongo que se tienen que acordar.
¿Cómo es la ecuación de la parábola? ¿Se acuerdan cómo es? O sea, en cálculo 1 estoy seguro que la vieron 1.000.000 de veces. Polinomio de segundo grado. Bueno, casi. Y lo multiplicas por i, ¿no? O sea, nos queda, X al cuadrado por i cuadrado más otro coeficiente. A por x cuadrado y cuadrado más. ¿Eso es? no, es esto en realidad. Estoy pensando, está bien lo que decís, pero es como la más general. Yo estoy pensando primero en la parábola central de origen, apuntando para arriba, sin estar torcida, nada. Como Ah, decíamos pensé antes. que estaba diciendo como en dos valores. O sea, el que vos dijiste está bien, pero ese es lo que tiene que estar trasladado ya. Entonces, primero veamos el caso sencillo, el caso canónico, y después vemos cómo queda trasladado. Entonces, bueno, o sea, si yo lo pongo así, es claro, ¿no? Porque este es el famoso f de x. F de x igual a x al cuadrado me da la parábola. La pregunta es, geométricamente, ¿qué representa ese a? ¿Se dan cuenta que representa? Y es para arriba o para abajo, según el otro. Sí, y algo más, ¿no? ¿Qué tan empinada está? ¿Verdad? Como dice Joaquín. Con a igual a 1 tenemos la clásica, digamos. A igual a 1. Esto es un bosquejo, ¿no? No digo que sea tal así, ni siquiera estoy poniendo números, pero... Ahora, si la es más grande, fíjense que, por ejemplo, si acá estaba el 1, con a igual a 1 acá tenemos el 1. Pero si el a ahora vale 2, donde tenemos el 1 tenemos que tener el 2. Eso quiere decir que la parábola tiene que ser más rápida. Menor a 1, mayor a 0. Si a es igual a 0, ¿qué pasa? Se degeneró y está en el eje Y, ¿no? ¿O no? En el eje X. En el punto, pero. No, digo, nos queda el eje X, creo, ¿verdad? Si la vale 0, nos queda y igual a 0, nos queda esta recta. Ahí va. Pues está bien, entonces, si queríamos una parábola, hay que sacar el caso a distinto de 0, porque si no, ahí nos queda una recta. Entonces, eso es importante. Bueno, y por otro lado, cuando es negativo, va a ser esto, por ejemplo, si vale menos 2, ¿qué es? Es 2 multiplicado por menos 1. Entonces nos alcanza a saber qué pasa cuando multiplicamos por menos 1. Y ahí sí lo que va a pasar, lo que decía la compañera, que nos queda la otra concavidad. Este sería a igual menos 1. Entonces por acá adentro, vamos a ponerlo en rojo de vuelta, sería a igual menos 2. En violeta, bueno, no voy a usar el mismo color en violeta, negro. A igual, bueno, a no sé, pero es 0 mayor a A. Necesito que sea menor, así. A menor a menos 1, menor a 0. No, es menor a menos 1. O sea, no, mayor a menos 1. Es María Sola. Ahí va. Necesito que 0 sea mayor que A, o sea, que A sea negativo, y que A sea mayor que menos 1, o sea, que esté más cerca del 0 que de menos 1. Por ejemplo, menos 0,5. Ahí tenemos todas las posibles parábolas. Tenemos infinitos valores de A, porque cualquier real distinto de 0 nos sirve, y bueno, para cada una tenemos una parábola distinta. ¿Sí se entendió eso?
¿sí? Yo lo que les recomiendo para estas cosas es, yo lo tengo acá para jugar después más tarde, usar el GeoGebra. O sea, no tienen por qué descargárselo, lo pueden usar en internet y empezar a poner cosas. Por ejemplo, ¿qué me da y igual, no sé, 25x al cuadrado? ¿Qué pasó que no escribe? 25x al cuadrado. Ah, mira, es una parábola. ¿Qué pasa si pongo x al cuadrado más y al cuadrado igual 1? Ah, mira, es un círculo. Entonces digo, cuando estén aburridos ahí no saben qué hacer, entra al GeoGebra, que digo, no tienen por qué descargar, digo, de vuelta, tiene una página, y se ponen a poner ecuaciones y van viendo qué queda. Es así como, por lo menos como yo hice para empezar a memorizar cómo eran las ecuaciones. Entonces tenemos círculo, elipse, parábola, hipérbola. Hipérbola. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de la hipérbola? Había dos, ¿no? X menos Y y X por Y. Ahí va, podés verlo de dos maneras, muy cierto. Entonces tenemos este. Y tenemos el que es X por Y igual, bueno, una constante. Acá, viste, acá me gustaría ponerle otra cosa. Así que pongo 1 es una sola. Ahora vamos a poner R al cuadrado. Aunque no sea el radio, no tiene sentido el radio, le voy a llamar R al cuadrado. Entonces, esta no es tan usual de verla, la que por lo general yo creo que se ve es esta. Pero bueno, está buena igual tenerlo en mente esta otra. Entonces vamos a ver que funciona. X por Y igual 1, por ejemplo. Nos queda así, poder eso. X por Y igual menos 1, nos quedan las otras, las simétricas, digamos. X al cuadrado menos Y al cuadrado igual 1, nos quedan las que son para este otro lado. O sea, ven la diferencia entre X por Y igual a 1, voy a poner colores distintos. Color. La que está en rojo es X por Y igual a 1. La que está en negro es X menos X al cuadrado menos Y al cuadrado igual a 1. La diferencia es como que la roja es simétrica respecto al eje X igual Y. Yo pongo la recta X igual a Y. ¿Por qué me pone todo en negro? Qué molesto. Voy a cambiar sobre el color. Celeste. La recta celeste es la recta X igual a Y. Entonces, las parábolas de la forma X por Y igual a una constante positiva son simétricas respecto a esa recta. Si la constante es negativa, nos queda simétrica respecto a la otra recta, la que es X igual menos Y. Entonces tengo que sacar este. Entonces voy a anotar eso para que quede. Tenemos dos, como bien decían, X por Y igual a A. Bueno, de vuelta, A tiene que ser distinto de 0, ¿no? Si no, nos quedan dos rectas. Entonces, si A es positiva, la hipérbola es simétrica respecto a la recta X igual a Y. Y si A es negativo, lo mismo pero con la otra recta. Vamos a ponerlo así, lo mismo pero con X igual menos Y. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No. No, fíjate que la que está graficada en negro, esta hipérbola, es X por Y igual menos 1. Y es simétrica a la recta X igual menos Y. Y por otro lado, la X
por y igual a 1 es simétrica respecto a la recta x igual a y. Podríamos poner igual x por y igual 20, por ejemplo. Bueno, nos queda esa negra que está ahí. Pero sigue siendo simétrica respecto a la recta x igual a y. ¿Por qué? Bueno, porque 20 es positivo. Siempre que el a sea positivo, le va a quedar simétrica respecto a eso. Simétrica me refiero a que esta parte de acá quede igual a acá. Otra manera de verlo es que queda simétrica respecto a esta. Hay dos simetrías, ¿no? O sea, simétrica respecto a esta, que es como la simetría especular, y es simétrica respecto a esta porque esta parte que está acá arriba es igual a la que está abajo, digamos. Digamos un zoom. Toda esta parte que queda por arriba es simétrica con esta que queda por acá abajo. Cuando a es igual a 0, fíjate que te quedan los dos ejes. Porque x por y igual a 0 quiere decir que o x vale 0 o que y vale 0. Entonces, x por y igual 0 te van a quedar los dos ejes. Que bueno, eso no lo consideramos como hipérbole. Lo ponen en rojo. Los ejes son x por y igual a 0. Bien. Y por otro lado tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado igual algo. Vamos a ponerle r porque podría ser negativo. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado menos y al cuadrado igual 1. Entonces, ¿qué simetría tiene esta? R mayor a 0. De vuelta tiene dos simetrías, ¿no? Es simétrica respecto al eje Y y es simétrica respecto al eje X. Son tipos de simetría distintos, pero... Entonces, es simétrica respecto a el eje Y. Profe, ¿qué era? Ahora me estoy recordando. ¿Qué era lo que le decían la hipérbole equilátera? Equilátera. Sí, yo ahora me estoy recordando, ¿viste? Cuando vas para atrás. Había una que le decían hipérbole equilátera, pero no me puedo acordar qué era. No, la verdad que no sé qué será. Vamos a googlear a ver qué es. Ah, no, debe ser muy importante entonces. Sí. Acá está, mira. No, está bien la pregunta, digo, está bueno porque justamente esta clase es para esto, para recordar todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir una hipérbole equilátera? Centrar el origen con los focos en el eje o X donde la longitud. Es la que estamos haciendo. Esta ecuación que está acá. Se llama equilátera porque les queda un cuadradito acá, dice que está dibujado, les queda un cuadradito dibujado ahí. Ahí es un cuadrilátero, donde cada lado es igualito. Digamos, la otra hipérbola, la más general, es esta misma, bien, como si fuese la elipse, pero con A y B distintos. Entonces ahí les queda un poco deformada de un lado o del otro. Ay, va, está impecable. Ahora después vemos eso. Entonces, tenemos eso y por otro lado tenemos, no sé, a ver qué pasa cuando es negativa, la verdad que no me acuerdo. Igual menos 1. Menos 10. Les queda la otra. Cuando es negativo, el coeficiente les queda simétrica respecto al eje X. Entonces, cuando R les queda simétrica respecto a el eje X. ¿Y qué pasa cuando el R es 0? ¿Qué les queda? X cuadrado menos y cuadrado tiene que dar 0. X es igual a y. Ahí va, y otra solución, ¿no? Una solución es Sí, X igual a Y. sí.
Quedan las dos rectas a 45, vamos a decir, una para allá, otra para acá, una negativa, otra positiva. Ahí va, nos queda x igual a y y x igual a menos y. Entonces de vuelta, no es una hipérbola. Porque son dos rectas. No es una hipérbola. Nos queda x igual y como conjunto, o sea, todos los puntos del plano que cumplen eso, unión x igual menos y. Lo podemos ver si quieren. X al cuadrado menos y al cuadrado igual 0. Quedan esas dos. Entonces, esa es como la ecuación canónica de la hipérbola. Tenemos estas dos, depende de cuál queramos. Queramos que sea simétrica al eje X, al eje Y, o que sea simétrica a la recta X igual a Y, o X igual a menos Y. Y después la ecuación general es parecida a la de elipse. O sea, un poquito más general. Más general. Es X sobre A al cuadrado menos Y sobre B. Y sobre B al cuadrado igual. Acá de vuelta podemos poner 1 porque lo arreglamos con los coeficientes. Entonces, en el caso en que A y B son iguales, lo sacamos de factor común, lo pasamos para acá y nos queda la clásica. Nos queda x al cuadrado menos y al cuadrado igual al cuadrado. La gracia está en cuando son distintos. Entonces, va a pasar lo mismo. Recuerden, cuando ustedes multiplican una variable por una constante, lo que están haciendo es o alargando o achicando uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. X al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Esa es la sin alargar, sin mover nada. Después podemos hacer x sobre 2 al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a cambiar el color. Color rojo. Como que la apretó, ¿no? Lo que está haciendo es alargó el eje X. O sea, la distancia que ustedes tienen que recorrer para llegar a un punto es el doble. Fíjense en que fijamos solo en la hipérbola derecha. En la original, cuando el x valía 5, el y valía 5. Pero en la nueva, que es x sobre 2, o sea que estamos alargando el eje x, necesitamos que el x valga 10 para que el y valga 5. Como que bueno, el punto que estaba acá, yo lo estiré hasta que quedó en 10, y así todos los puntos. Entonces eso es lo que me hace que me quede como apretada la hipérbola. ¿Sí se entiende eso? Y por otro lado podríamos tener la que movemos el otro eje. O sea, estoy haciendo de a uno para ver qué hace cada uno, ¿no? Pero podríamos mover los dos a la vez también. X sobre 2 al cuadrado igual 1. Entonces lo que hizo ahora fue modificar el eje Y. Qué feo color. Entonces lo que antes, por ejemplo, en la hipérbola original, como dijimos hoy, cuando el x vale 5, el y vale 5. Pero ahora, como yo estiré el eje Y, cuando el x vale 5, el y vale 10. Yo lo que hice fue estirar todo el eje Y. Entonces, para el mismo x, me da y más grandes. Vamos a ser diseñadores gráficos haciendo esto, si lo ven. Vamos a empezar a jugar y queda un diseño bien lindo. ¿Dudas sobre esto? Yo tengo una duda, porque,
Por ejemplo, cuando queda y por 1/x, ¿eso también es una hipérbola? No, eso es una recta, ¿no? Porque si vos tenés No, no sé. y por 1/x igual una constante, siempre suponiendo que el x es distinto de 0, ¿no? Porque si no, no podrías tener esto, entonces nos queda y igual a por x, que es la ecuación de una recta. Ya, porque ayer estaba media dormida y quise hacer eso y me dio una hipérbola. Me dio una hipérbola y no la encontraba, ¿viste? Algo me estaba fallando. Ah, vamos a verlo, capaz que tenés razón, me parece que no, pero podría ser. No, debe ser como. Ahí va, es una recta. Pero es una recta cortada, ¿no? El 0, el dibujo no me es fiel, pero el 0 no está. X nunca puede valer 0. No lo podríamos dividir. Entonces, en realidad son como dos semirrectas y el 0 no está. Como una recta agujereada. Bueno, ahí me lo hizo más grande el agujero, no sé por qué, pero la idea es que solo en el 0 falta. Y ya el problema de GeoGebra que no lo pude graficar bien. Pero ahí en 0 no está, hay un agujero. Bárbaro. Tenía otra pregunta. Ah, pero tienen preguntas. Está. Bueno, entonces, pasemos ahora a R3. Bien, tenemos las cónicas de R2. Antes de eso. Tanto en el caso de la parábola, que no lo hice, como la hipérbola, podríamos querer centrarlo en otro lugar, ¿no? Las dos que hice, la de hipérbola y parábola, están centradas en el origen. Pero leí mi historia. Primero lo que hacen es recordar. Para cambiar el centro, primero mandamos, digamos, el eje coordenado de x, y lo mandamos en x menos a y menos b. Entonces acá lo que hicimos fue cambiar el centro. Cambiar el centro, o el origen, si quieren cambiar el origen. Además de cambiar, mover el origen. Y después sí, aplican la ecuación que quieran. Si quieren una hipérbola, parábola, no sé, si quieren, por ejemplo, una hipérbola, les quedaría x menos a al cuadrado menos y menos b al cuadrado igual 1. Entonces tienen la misma hipérbola, pero movido. Si quieren una elipse sería lo mismo, les quedaría y menos b es igual a c por x menos a al cuadrado. ¿Se acuerdan que la hipérbola era y igual cx al cuadrado? Yo le llamé a, pero bueno, yo le llamé a esto, le llamo C. Entonces lo que hacen es cada coordenada le restan, digamos, la parte del origen nuevo que ustedes quieran. Y así mueven cualquiera. Cualquiera que ustedes quieran, la mueven así. Bien. Entonces ahora sí. Vamos con... Ahora sí son las cuádricas, que son los análogos de esto, pero en 3 dimensiones, y bueno, que empiezan a aparecer cosas nuevas. Cuádricas. Empecemos con el más sencillo de todos, la esfera. ¿Alguna vez vieron cómo es la ecuación de la esfera? O si no la No, la vieron. verdad, yo no recuerdo haberla visto. Bueno, y a partir del círculo, ¿se animan a inferir cómo sería? Ojo que ahora estamos en R3, no estamos en R2. Ahí va, bueno, lo que dijo Joaquín, ¿no? Ya lo dijo. Es como la del círculo, pero agregando z al cuadrado. Y pensando en por qué, ¿cómo definimos la esfera? Tiene la misma definición de círculo, solo que en R3. Son todos los puntos de R3 que están a una distancia fija del origen. Bueno, pero ¿cómo es la distancia en R3? Es lo de la norma usual de Galois, o sea, el Pitágoras general para 3 dimensiones. Recuerden que la norma de un vector era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus coordenadas. Entonces nosotros queremos que eso sea fijo, sea constante, que todos los x y z cumplan esa ecuación. Entonces nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual r al cuadrado. Entonces una manera de acordarse es eso. Si yo aplico raíz, lo que estoy diciendo son todos los x y z cuya distancia, esta es la distancia, es la norma de x y z, es igual a r. Entonces, todos los puntos del espacio cuya distancia son igual a r. Entonces
Entonces eso me da la esfera central de origen de radio R. ¿Se entiende la idea? Acá ya se me complica un poco más hacer los dibujos, pero vamos a hacer el intento. Este es el radio. Entonces, de vuelta, geométricamente es lo mismo que el círculo, pero en R3. Son todos los puntos del vez del plano del espacio de R3 que están a una distancia fija del origen. O del centro, si quieren. En este caso el origen, pero lo podemos mover. Este es el centro. ¿Dudas sobre esto? Les pregunto entonces, ¿cómo sería la ecuación de la esfera del centro R centrada en cualquier otro lado? ¿Cómo la haría? Ahí va. La idea es que funciona el mismo argumento que les conté recién en el plano. Entonces lo que tienen que hacer es, primero mover, o sea, lo que tienen que hacer, no, una manera de hacerlo es, primero mover el origen, y después aplicar la ecuación que quieran, sea la esfera o sea la que veamos más adelante. Entonces, si queremos, o si el centro es, ahora tiene que tener tres coordenadas, ¿no? Porque estamos en R3, es A, B, C, entonces nos queda x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual r al cuadrado. O sea, la misma historia que pasaba en el plano. Entonces eso también vale en el espacio, eso vale en cualquier dimensión en realidad, en R4, en R5, no vamos a llegar a tanto porque no tiene mucho sentido geométrico, entonces no tiene sentido hacer las cuentas un poco. O sea, tiene sentido hacer las cuentas, pero no en este curso. Pero es algo que vale en general. Si ustedes quieren construir una figura en otro lado, la pueden... Hay dos maneras, o la construyen en el origen y después la mueven, o mueven el origen y después la construyen. Entonces, esto sería el razonamiento de muevo el origen y después la construyo. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Quién vendría después de la esfera? ¿El análogo a quién? ¿Se acuerdan que vimos el círculo y después quién vimos? A la elipse. Ahí va, sería el análogo a la elipse, pero en 3 dimensiones. Y eso se llama elipsoide. Entonces es la misma historia, es el análogo a la elipse, pero en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? ¿Se os ocurre? ¿Se acuerdan cómo construíamos la elipse? Dijimos que era un caso, o sea, el círculo era un caso particular, y después lo que teníamos que hacer para traer la elipse era deformar los ejes, estirarlos o apretar los ejes. Y para eso dividíamos entre a, o multiplicábamos por a, lo mismo. Entonces acá va a ser la misma historia, nos queda x sobre a al cuadrado, y sobre b al cuadrado, z sobre c al cuadrado, igual 1. Este 1 es lo mismo que hoy podríamos poner r al cuadrado, pero lo podemos después agrupar con estos. Los pasamos dividiendo el r al cuadrado y lo hacemos igual a 1.
Y es la misma historia, tenemos la esfera, entonces cuando hacemos x sobre a lo que hicimos fue modificar la longitud o el alargar o achicar el eje x. Entonces ya no tenemos una esfera porque como se apretó en la dirección x. Y eso lo podemos hacer en cualquier dirección. Entonces el dibujo, una manera de acordarse sería como un rocklet, por ejemplo. Ubican los rocklets o los M&M. Entonces son elipsoides, son como elipses, pero en 3 dimensiones. O sea, un grano de arroz, por ejemplo. Como un granito de arroz, la formita, bueno, algo así. Lo que voy a hacer es graficarlo acá porque mis dibujos no son muy buenos y si tenemos la posibilidad de hacerlos mejores, vamos a hacerlos. También pueden graficar cosas en 3D. En GeoGebra eso está bueno. Entonces también pueden ver todas estas cosas. Vamos a hacer la esfera primero. X al cuadrado más y al cuadrado más z. Más z al cuadrado igual 1, por ejemplo. En la esfera centrada en el origen de radio 1. Ahora vamos a hacer un elipsoide. X dividido 2 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Entonces vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo verde. De fijarse que es muy parecida a la esfera está adentro, solo que en el eje X como que se estiró. Vieron que se parece a un granito de arroz, como más redondeado, pero bueno. Es una idea. Entonces lo mismo, la misma idea que en el plano, digo. Ustedes se acuerdan de cómo era la ecuación de la esfera. Un perifar también podría ser, tiene razón. O una aceituna, justo que es verde es una aceituna. Entonces, ¿se acuerdan la ecuación de la esfera? Después que dicen, ¿cómo hago yo de la esfera pasar al elipsoide? Bueno, tengo que estirar o achicar los ejes. ¿Y cómo hago eso? Bueno, multiplico por una constante. Entonces, yo les cuento estas cosas porque yo en particular nunca me acuerdo de todas las ecuaciones, me acuerdo de 2 o 3 y después las otras las voy pensando. Así, bueno, ¿cómo hago para llegar a esta de esto? Bueno, tengo que estirar acá. ¿Cómo hago para estirar? Multiplico por una constante. Y tal, la podríamos hacer para arriba, por ejemplo. Si hacemos x al cuadrado más y sobre 2, más, va a ser la más alta todavía. Y sobre 4 al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Claro, si yo quiero hacer para arriba tengo que mover la coordenada z, ¿no? Que digo que soy. Más z sobre 4 al cuadrado ahora es igual 1. Y podríamos, bueno, modificar dos direcciones. X al cuadrado más 2y al cuadrado más z sobre 2 al cuadrado igual 1. Entonces nos queda no solo, como dice z sobre 2, la estira para arriba, pero como multipliqué 2 por y, o sea, 2 por y lo mismo que y sobre 1 sobre 2, o sea, y sobre 1 medio. Eso es lo que hace que en la dirección y me quedó como más apretada, más achatada. Vieron que la dirección X es como más gordito y acá es como más achatada. Bueno, esa es una muy buena pregunta, la vemos después, cómo torcemos los ejes. Porque por ahí no queremos que sea colinear con los ejes, está bien. Ahora después vemos eso. Entonces podemos jugar así y ir viendo cómo queda. Bien. ¿Dudas sobre esto? Más allá de cómo torcer los ejes. Bueno, no lo puse, pero vale la vuelta, ¿no? Si no quieren descentrar el origen, lo que hacen es x menos a, bueno, sobre a no, x menos c, todo eso sobre a al cuadrado, no sé qué, o sea, mueven el origen y después aplicar la ecuación. Entonces seguimos. Acá cuáles siguen. Bien, paraboloide hiperbólico. Los nombres son medio raros, yo nunca me los acuerdo.
paraboloide, hiperbólico. Entonces esto es algo del estilo, o sea, hiperbólico es que, bueno, va a tener algo que ver con la hipérbola, pero en 3 dimensiones. Acá, Manuel. Avísame cuando esté pronto. Entonces vamos a hacer la canónica primero, sin modificar los ejes, y sería x al cuadrado, la tengo escrita porque realmente no me acuerdo, no les voy a mentir, menos y al cuadrado menos z igual 0. Bien, entonces vamos a ver cómo queda, y lo pego porque no me va a salir el dibujo. X al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual 0. Es la silla de montar, también se llama. En el dibujo no se ve nada, que quedó muy grande. Piensen en una papa chip. ¿Cómo hago para...? Tengo que achicar los ejes. 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos z igual a 0. Ahí se me agrandaron los ejes. O sea, es la propia forma de papa chip de la spring, digamos, la del tubo. O la silla. También se llama silla de montar porque es como la silla de montar. Si alguna vez vieron una silla de montar, pero es algo así. O sea, digamos, tenemos una dirección donde parece una parábola con concavidad positiva, pero en la otra dirección es una parábola con concavidad negativa. Entonces de ahí viene la palabra hiperbólico, como una dirección que crece en la dirección que decrece. Y paraboloide no sé por qué. Supongo que parábola, paraboloide, tiene algo que ver, pero la verdad que no lo sé. Entonces este sí me sé hacer el dibujito. A ver si me sale. Más o menos. Bien como la papa chip, una silla de montar. Entonces la ecuación es esta. Esa es la ecuación canónica, digamos, y de vuelta, si queremos estirar o contraer los ejes, bueno, sobre A, sobre B y sobre C. Muchas veces el sobre C no se pone porque lo que hacen es multiplican todo por C y la agrupan con este. O sea, acá les queda C sobre A y C sobre B, y bueno, le llaman de vuelta que hoy A' o B'. Entonces, muchas veces la van a encontrar escrita así nada más. Bien. ¿Dudas sobre esto? Yo acá quería hacer notar que me olvidé es, tenemos una dirección donde es concavidad negativa, concavidad negativa, pensando como las parábolas, y tenemos otra dirección donde hay, ese color no se ve, tampoco se ve, se me arregla. Otra dirección donde hay concavidad positiva. Entonces siempre que tengan algo así, va a ser algo hiperbólico. El nombre hiperbólico viene de eso, de que tienen concavidades distintas. Entonces, concavidad positiva. Yo sigo, si tienen dudas me dicen y volvemos. Pero digo, lo estoy mostrando nada más para que conozcan qué son estas cosas.
Después tenemos el paraboloide elíptico. Elíptico. Que va a ser muy parecido a la ecuación, solo que en vez de un menos, acá va a haber un más. Entonces tenemos x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado menos z igual a 0. Vamos a ver cómo queda. X al cuadrado más c al cuadrado igual z. Es como una hipérbola, pero girada. Si ustedes se fijan en un eje, tiene una hipérbola y lo que hacen es rotarla respecto al eje z. Entonces ¿a qué se podría parecer esto? Una copa. La copa para tomar el vino. Ya es roja y todo, así que es como una copa. El dibujo va a ser algo al estilo. Ya fue. ¿Para qué gastarme en dibujando si tenemos esto? Está buenísimo. Bien. Una manera de acordarse que queda esto, digo, porque es cierto, no toda la vida vamos a tener GeoGebra para ver cómo queda, es pensar lo siguiente. Nosotros tenemos, voy a escribir la canónica, digamos, sin el A y el B, pero esto vale siempre. X al cuadrado más Y al cuadrado igual Z. Yo paso el Z sumando. Entonces, fijarse que para cada Z, ustedes fijan el Z, esta es la ecuación de qué, si ustedes tienen fijo el Z. Y la circunferencia, claro. Entonces, para cada Z fijo tiene una circunferencia. Z igual a 0, les queda un punto en la circunferencia de radio 0. Z igual a 1, les queda la circunferencia de radio 1. Z igual a 2, les queda la circunferencia de radio raíz de 2. Entonces, para cada Z tiene una circunferencia y el radio va aumentando. Entonces, que les queda como un coso que va creciendo. Entonces, es una manera de acordarse cómo es el dibujo. Y si tenés una pelota, también te va a quedar lo mismo. Una pelota como una pelota, una esfera. Una esfera, perdón. Pasa que la ecuación de la esfera no es de esta forma, ¿no? Ah, tenés razón. La ecuación de la esfera era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, si vos fijas el z, estoy de acuerdo que te quedan círculos, pero son círculos, o sea, si vos empezás de menos infinito a más infinito, son círculos, que en un principio es un punto, sería el polo sur, después empiezan a crecer hasta el ecuador, que es el círculo más grande, y después de crecer otra vez hasta el polo norte. Y después no tenés nada. Pero acá no, acá tenés, en cero tenés un punto, y después tenés circunferencia cada vez más grande, más grande, más grande, y nunca termina de crecer. Bien. Bien. Ese video, Ian, es tremendo. La verdad que con ese video se entiende integrales dobles. No sé si todos lo vieron. Es un video muy gracioso de Markarian. ¿Qué video? Pero Es un video de una clase que él contaba, que después búsquenlo porque está bueno, que cuenta que él de chico atendía el local de los padres, algo así, un kiosco. Y de chiste y chiste cuenta que cómo haces para integrar el análogo de cortar un salame. O sea, poner el salame en la máquina y cortar en rodajitas. Bueno, integral en el fondo es hacer eso. Bueno, vos tenés algo muy grande. O sea, si piensan en integral de Riemann es lo mismo, la integral de cálculo 1. Ustedes tenían un intervalo y lo que hacen es particionar el intervalo en rodajitas más finitas. Hacen sumas superiores, inferiores, no sé qué. Pero es como que están cortando el intervalo. Pero ahora en R2 pueden tener algo así. Entonces es como que van cortando, y él hace la relación con que tiene el salame en la máquina y va cortando las fetas. Entonces explica integrales doble con eso. Está buenísimo, búsquenlo, que debe estar en YouTube, supongo. Yo lo vi en Twitter hace mucho tiempo, pero en YouTube debe estar.
Está bueno. O sea, capaz que no entiendan nada, digo, porque no es una clase completa, es un pedacito, pero te reís un rato por lo menos. Bueno, tenemos paraboloide elíptico. Ah, está en OpenFin. Ah, buenísimo, entonces está en OpenFin. O sea que si están siguiendo OpenFin lo van a ver. Hiperboloide. Vamos a hacer lo siguiente. No me quiero meter a seguir haciendo estas cosas porque quedan 3 minutos y me parece que no tienen sentido. Les propongo lo siguiente. Yo ahora en la tarde les subo como una noticia en el foro un PDF con todas estas cosas. Ustedes lo leen tranquilos y el viernes, si ni les quedó duda alguna, me preguntan. ¿Les parece? Porque quedan unos cuantos para ver y no nos va a dar el tiempo ahora. Entonces yo, fíjense, no sé a qué hora, pero antes de mañana seguro, en el foro de noticias subo un PDF que tenga todo cónicas y cuádricas con los dibujitos. Ustedes los leen tranquilos y el viernes no, pero el jueves tenemos clases. El jueves, si tienen alguna duda, de alguna lo vemos. Joaquín, la verdad que no sé. Yo supongo que capaz que ya el jueves arrancamos con el práctico 7. No lo arrancamos hoy porque el teórico del práctico 7 hubiese sido ayer, pero como fue feriado no hubo, entonces no teníamos nada para hacer. Entonces, bueno, decidimos hacer esto que nos va a servir para más adelante. Bien. Ese es el video de Marcarían. Es recomendable. Entonces, ¿alguna duda de la clase de hoy? No, profe, gracias, nos vemos. Bueno, nos vemos. El resto. Quedamos así entonces. Nos vemos el jueves. Que pasen bien.